Nos dan el siguiente problema para resolver. Nos dicen que dibujemos el triángulo con coordenadas A 3 menos 2 menos 4, B 1 2 5, C 2 6 menos 3 y nos piden de ese triángulo calcular el perímetro y encontrar el ángulo B correspondiente al ángulo B. Entonces el dibujo pues no es muy fuerte, pero más o menos lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a pensar en el punto A. Me dicen 3 en X, entonces contamos 3 en X, por decir 1, 2 y 3, mírenlo acá. Luego me dicen con menos 2 en Y, entonces cuento 1 y menos 2 en Y. Y hacia este lado es positivo, hacia allá es negativo, menos 2 en Y. Hago un plano paralelo, ¿cierto? Paralelogramo. Y luego me dicen que baje menos 4. 1, 2, 3, 4 acá. Entonces ahí pintamos A. Luego me piden B, es 1, 2, 5. Entonces es 1 en X, mírenlo aquí, 1 en X, más o menos aquí. Luego me dicen que avance 2 en Y, entonces avanzo 1 y 2. Entonces me queda este paralelogramo. Y luego con este paralelogramo me dicen subir, miren aquí está 1, 2 y vamos a subir 5 unidades. Lo hice a este lado, realmente viene aquí encima del eje, pues en mi dibujo vendría encima del eje, pero no se va a ver bien, no se va a entender. Quieren, vamos a ponerlo ahí, para que sepan que es ahí. Y me dicen que suba 5 unidades, era paralelo a ese. Entonces va a subir, también cambio de color, 1, 2, 3, 4, 5, una cosa más o menos como por acá. Es B, que viene de este punto de aquí. Y luego me dicen C, que es 2, 6 menos 3, entonces vamos a tener 2 en X, 1 y 2 por aquí. Me dicen que retroceda, perdón, que avance 6 en Y, entonces contamos 6 unidades hacia acá, entonces formo este paralelogramo. Y luego me dicen 3 unidades negativas hacia acá, cuento 3 hacia aquí y ese es el punto C. Bueno, que este punto A, B y C, si yo los uno, va a formar el triángulo, por eso lo puede hacer el estudiante que solicitó la tarea de pronto en un cuaderno cuadriculado para que le quede un poco mejor. Bueno, vamos a preocuparnos entonces de lo siguiente y es calcular el perímetro y calcular el ángulo que corresponde. Miren, si yo dibujara el triángulo, el ángulo que se me forma aquí en B, ¿cierto? Si este es un ángulo y yo pintara este triángulo, este ángulo de acá. Bueno, para hacerlo, lo primero que tenemos que encontrar es la distancia entre A y B, B y C y A y C. Para eso no necesitamos ya ver el dibujo, voy a eliminarlo y vamos entonces a dedicarnos a calcular las distancias. ¿Recuerden? Entonces la fórmula de distancia entre dos puntos en el espacio, si yo tengo un punto A, vamos a hacerlo así mejor, punto X de coordenadas X1, Y1, Z1 y tengo un punto Y de coordenadas X2, Y2, Z2, la distancia XY es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre X1 y X2, miren, X1 y X2, al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado más Z1 menos Z2 al cuadrado, toda esta raíz completa. Si calculamos eso, entonces calculo la distancia entre el punto X y en el espacio. Entonces vamos a hacer lo mismo para estos puntos. Empecemos con AB. Entonces yo tengo la distancia de A a B. Vamos a ponerlo así entre unas barras para que sepamos que es distancia. Vamos entonces a hacer esta raíz cuadrada. Empezamos entonces 3 menos 1 al cuadrado más la distancia, más la diferencia entre menos 2 y 2, o sea, menos 2 al cuadrado. Recuerden, el menos es de fórmula, cambia el signo, el que tenga que cambiar en caso de que haya que hacerlo. Y aquí tenemos menos 4 y 5, o sea, menos 4 más menos 4 menos 5 al cuadrado. Entonces de aquí obtenemos 3 menos 1 es 2 y 2 a la 2, 4. Aquí tenemos menos 2 es
4 negativo, pero al cuadrado es 16 positivo. Y tenemos menos 4 menos 5 es menos 9, pero eso es lo mismo que tener 9 al cuadrado, ¿cierto? Menos 9 al cuadrado es 9 al cuadrado. El signo aquí no nos importa por el cuadrado, entonces eso es 81. Luego vamos a tener 40 y 81, 4 y 16, 20 y 81, 101. Entonces vamos a tener raíz de 101. Entonces, raíz de 101 es, bueno, nos da con decimal. Yo creo que lo deberíamos dejar expresado como raíz. Entonces vamos a dejarlo aquí. Entonces de A a B, para luego recordar, es raíz de 101. Vamos a proceder con la distancia. Ya nos da un poco de espacio aquí. De B a C. Otra vez la raíz. Y entre B y C vamos a tener 1 menos 2 al cuadrado. Vamos a tener 2 menos 6 al cuadrado. Y vamos a tener 5 menos 3, o sea 5 más 3 al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 menos 2 es 1 negativo, pero al cuadrado es 1, más 2 menos 6 es menos 4, pero al cuadrado es 16 positivo. 5 más 3 es 8, al cuadrado es 64. Entonces tenemos 16 y 64 es 80. Y 1, 81, la raíz de 81 sí es una raíz conocida, es 9. Entonces expresémoslo así. Entonces tenemos la distancia BC, vamos a apuntarla por aquí, que es 9. Así vamos a dar un poco de espacio acá, para que podamos hacer la distancia que nos está haciendo falta. Tenemos AB, BC, nos falta AC. Bueno, entonces la distancia de A a C va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos a hacer las diferencias. 3 menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 6 al cuadrado más menos 4 menos 3, o sea, más 3 al cuadrado. Entonces tenemos 3 menos 2, me faltó la raíz, perdón, 3 menos 2 es 1, al cuadrado es 1, menos 2 menos 6 es menos 8, al cuadrado es lo mismo que 8 cuadrado, que es 64. Más menos 4 y 3 es 1 negativo, pero al cuadrado es 1 positivo. Entonces aquí tenemos 1 y 1, 2 y 64, 66, o sea, raíz de 66, dejémoslo expresado. Entonces vamos a tener AC, raíz de 66. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a dibujar nuestro triángulo nuevamente, pero suponiendo que está en un espacio 2D, ya es igual, y vamos a tener, suponiendo que este sea el punto B que estaba arriba, este es punto A y este es C. Entonces vamos a tener un triángulo cualquiera, ¿cierto? Donde la distancia de A a C es raíz de 66, la distancia de A a B es raíz de 101 y la distancia de B a C es 9. Entonces, lo primero es el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados. Entonces, el perímetro va a ser igual a 9 más raíz de 101 más raíz de 66. No quiero utilizar decimales, lo podemos dejar expresado así. Ahora me piden este ángulo, el ángulo B. El ángulo B lo puedo encontrar mediante la ley de cosenos. Recordemos que el opuesto, o sea, raíz de 66 al cuadrado, voy a cambiar aquí de lado, vamos a tener que raíz de 66 al cuadrado va a ser igual
al producto de los que están al lado, perdón, a la suma de los cuadrados de los que están al lado del ángulo. Miren, quienes están al lado del ángulo son raíz de 101 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 veces el producto de ellos, o sea, raíz de 101 por 9 coseno de este ángulo. Este ángulo llamémoslo B con gorro. Coseno de B con gorro. De aquí, la idea de utilizar aquí el teorema del coseno es que yo haga estos cálculos y pueda despejar coseno de B con gorro y por tanto encontrar a B con gorro. Entonces, abramos un poco de espacio, la parte superior, ya no necesitamos ese triángulo. Y vamos a obtener raíz de 66 al cuadrado, pues es 66, eliminan las raíces, va a ser igual a 101 más 81 menos 2 veces, esto es 18 raíz de 101 por, esto es un por, no menos, coseno de B con gorro. Vamos a encerrar esto para que no se nos confunda con el perímetro que ya lo hemos encontrado. Y aquí entonces podemos despejar B con gorro, miren, va a ser igual a 66 menos 101 menos 81 dividido por menos 18 raíz de 101, ¿cierto? Miren, pasé estos a restar acá, al otro lado, y menos 18 raíz de 101, de una vez lo voy a pasar a dividir, va a ser igual a coseno de B con gorro. Esta operación la debemos hacer en la calculadora, entonces me permiten, voy a hacerla. Vamos a tener entonces 66 menos 101 menos 81 dividido 18 negativo que multiplica a la raíz de 101. Este cociente es igual a 0.64 redondeado, ¿cierto? Vamos a redondearlo simplemente, va a ser 0.64, va a ser igual al coseno de B con gorro. Vamos nuevamente a abrir espacio en la parte inferior para que miremos el cálculo. Entonces, para encontrar coseno, lo único que tenemos que hacer es en la calculadora calcular el coseno inverso de 0.64, ¿cierto? Entonces ya aquí tengo que B con gorro es igual al coseno inverso de 0, perdonen, estos son 0.64. De aquí obtenemos que el coseno inverso de 0.64 es igual a 50,2. 50.2 grados. Con eso encontramos el ángulo que nos pedían. Entonces rápidamente repasemos qué hicimos. Primero encontramos las distancias entre cada uno de los puntos AB, BC y AC. Luego que encontramos las distancias, sumamos esas distancias para encontrar el perímetro. Esa era la parte menos compleja. La parte más compleja era encontrar el ángulo B. Para encontrar el ángulo B lo hicimos utilizando el teorema del coseno, donde tenemos que el opuesto al ángulo, en este caso, era el lado AC, raíz de 66 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los ángulos en los cuales son, digamos, adyacentes a ese ángulo, en este caso raíz de 101 y 9, los elevamos al cuadrado, menos 2 veces el producto de ellos, por eso es 18, 2 por 9, 18, raíz de 101, por el coseno de ese ángulo. Hacemos los cálculos correspondientes, pasé a restar estas cifras y pasé a dividir esta. Miren que la cantidad de arriba era negativa, pero la de abajo también era negativa, por eso el valor me da 0.64 positivo. Y por último encuentro el coseno inverso. Con eso encontramos entonces el ángulo y terminamos el ejercicio.